Atención Colombia, les traemos tremendo debate que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado para hablar sobre cómo abordar la situación que se está viviendo con las elecciones de Venezuela y donde pues ya el Tribunal Superior dijo que Maduro era el presidente electo de Colombia. Sin embargo, la oposición acá en Colombia y algunas personas del centro pues no reconocen el triunfo de Maduro, sino por el contrario, exigen que se dé como presidente electo Edmundo González. Pues resulta que hubo una comisión asesora de Relaciones Exteriores formada por el mismo expresidente Gustavo Petro y algunos expresidentes para tratar esto. Estuvo también presente el canciller y la conclusión fue la siguiente. De acuerdo con Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, hay que estar atentos de lo que ocurra en Venezuela para que Colombia se mantenga como un país que tiene puentes y que puede generar facilitación. Sin embargo, la extrema derecha exige de que Gustavo Petro siente su posición frente a que el presidente sea Edmundo González. El canciller Luis Gilberto Murillo se pronuncia luego de una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, citada por el presidente Gustavo Petro, para revisar esta crisis de Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta comisión asesora es un cuerpo consultivo pues del presidente, en la que suelen estudiar asuntos como la política internacional en Colombia, las relaciones diplomáticas y la celebración de tratados públicos, seguridad exterior del país, límites, entre otros temas. En este encuentro participaron el presidente, el canciller Murillo, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, el expresidente Ernesto Samper, el excanciller Julio Londoño Paredes, senadores como Paula Holguín, Iván Cepeda, José Vicente Carreño, José Luis Pérez y Gloria Inés Flores. Además se recibieron las comunidades de expresidentes de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de esto? Pues se trata de un encuentro confidencial en el que las conversaciones no suelen replicarse. Sin embargo, el canciller mencionó, fue una conversación muy tranquila en la que el presidente planteó distintos puntos de vista, obviamente en el marco de la confidencialidad, y hubo muchas coincidencias y matices. Creo que fue un buen ejercicio de poder llegar a una posición del Estado frente a lo que se plantea en torno a Venezuela. Paola Holguín sí dijo, reiteramos al presidente nuestra posición frente al tema de Venezuela. Hay unas actas que son claras, que son públicas y que ratifican la victoria de Edmundo González. Nuestra postura en el Centro Democrático siempre ha sido la misma frente al respeto de los derechos humanos, señores. Y pues por otro lado, los congresistas que no están de acuerdo con que se realice pues esta comisión y demás, toman partido por un lado aparte. Por ejemplo, David Luna dice lo siguiente: hoy más de 70 congresistas de todas las corrientes políticas nos hemos unido para ponernos del lado correcto de la historia y de la democracia también. Hemos enviado una carta a la ONU para solicitarle que se reconozca a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Escuchemos qué dijo aquí pues el congresista. Hoy más de 70 senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República de Colombia nos hemos puesto del lado correcto de la historia, del lado correcto de la democracia, y le hemos pedido al Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU que no dude más en declarar el legítimo triunfo de Edmundo González como presidente de la hermana República de Venezuela. También le hemos pedido a la Organización de las Naciones Unidas exigirle al dictador Maduro respetar los derechos humanos en su país, permitir la crítica como también la movilización social y, lo más importante, respetar los resultados electorales. Con esta carta, el Congreso de Colombia expresa claramente que su posición es muy distinta a la que ha manifestado el presidente Gustavo Petro. Venezuela, estamos con ustedes, estamos con la libertad de la democracia y estamos, por supuesto, exigiendo que se respeten los resultados electorales que dieron como legítimo ganador a Edmundo González. Aquí tiene que haber una posición de discreción, señores. Recuerden que hay relaciones abiertas con Venezuela y tomar una posición radical en estos momentos implicaría que se rompan estas relaciones, afectando al pueblo colombiano y al pueblo de Venezuela. Sin embargo, se presentó un debate candente en la Comisión Primera del Senado, donde Katy Jubinao llevó a 3 ponentes pues para que explicaran este tema de Venezuela, cómo fueron las elecciones, los observadores y todo, y pues todos llegan a la misma conclusión, de que hubo fraude, de que las actas no aparecen, de que este señor Maduro está ilegítimo como presidente electo, y pues vamos a ver las intervenciones donde se presentó un rifirrafe. Aquí el congresista Alejandro Campo respondió frente a la posición del gobierno. Pues vamos a escuchar el tremendo debate que se llevó frente a la situación de Venezuela en la Comisión Primera de la Cámara, donde pues Katy Jubinao y la señora Jennifer Pedraza llevaron a 3 panelistas, algunas observadoras que narran sobre la situación de Venezuela, sobre lo que se presentó el 28 de julio con las elecciones y sobre cómo se cocinó el presunto fraude, ¿no? Aquí tenemos a la observadora internacional Jenny Lincoln, donde narra qué fue lo que pasó. Un mes, el 28 de julio,
Justamente yo estuve en Caracas, Venezuela, con un equipo del Centro Carter en una misión de observación electoral para la elección presidencial de Venezuela de 2024. Un momento histórico, no solo por Venezuela, sino también para el hemisferio entero. Yo voy a comenzar con el fin de mi cuento y vuelvo entonces a repasar lo que pasó. 2 días después, el 30 de julio, nosotros emitimos un comunicado al mundo diciendo que la elección presidencial de Venezuela no contó con estándares internacionales de integridad electoral y que no puede ser considerada como democrática. Esto fue un anuncio duro y también de verdad. Entonces quiero explicarles cómo llegamos a pronunciar esta declaración, basado en qué, y estando aquí después de un mes en Colombia, ¿por qué estamos hablando de esto? La primera cosa que quiero mencionar es que eso es información, nada más. De carrera soy profesora universitaria. Ahora yo soy la asesora principal para América Latina en el Centro Carter, un cargo que llevo por bastantes años y también con una carrera dedicada a la política de los Estados Unidos y América Latina y la política de América Latina. Entre este acuerdo de Barbados, yo fui a Venezuela en noviembre para hablar con el nuevo Consejo Nacional Electoral, porque también habían cambios en Venezuela, nombrado un nuevo CNE con la responsabilidad de llevar a cabo estas elecciones. Sí, bien es cierto, me contaron, ustedes van a recibir una invitación, eso es en noviembre, enero, diciembre, enero, marzo recibimos una invitación. También la Unión Europea recibió la invitación, igual la ONU. En abril yo fui con un equipo para negociar un memorando de entendimiento. Otra cosa que para nosotros es clave, las reglas del juego, porque nosotros insistimos en tener algunas garantías para tener una misión de observación. Y esas garantías incluyen varias cosas, pero 3 claves. Acceso al proceso electoral, acceso total. Número 2, libertad de movimiento por todo el país, sin restricción, sin acompañamiento de fuerzas. Y libertad de expresión, sin filtro. Libertad de hablar con la prensa, con todos los grupos, con toda la gente, todos los participantes en el proceso. Y se firmó un memorando de entendimiento con esas garantías el presidente del CNE. Más, se firmó por la directora ejecutiva del Centro Carter. Entonces decidimos proceder con una misión. Pero algo más pasó entre tanto, y eso fue que se le negó, se revocó la invitación a la Unión Europea. Eso fue un golpe para nosotros, porque nosotros estamos compartiendo esta tarea de observación electoral con estos grupos destacados, y el hecho de que el gobierno tomó la decisión de revocar esta invitación nos puso en una picota para tomar la decisión de ir o no ir. Nos criticó ellos quienes dijeron que no debes ir a ninguna elección fraude desde el comienzo. Pero tuvimos que tomar la decisión. ¿Por qué ir? Tomando en cuenta las palabras del señor Carter. Escoger los problemas complicados. Ir donde otros no van. Nosotros entonces tomamos la decisión basado en el hecho de que tuvimos el memorando de entendimiento, pero también en aquel momento parecía que había una ola de participación nueva en Venezuela. La gente quería ir a votar. Nosotros podemos notar que la observación electoral contribuye a la participación, entonces tuvimos la decisión de ir. A pesar del contexto, un contexto con un desequilibrio que empezó con el mismo CNE, porque el CNE no era nada de un CNE imparcial, por la composición de 3 rectores escogidos por el gobierno y 2 por la oposición. También una lista de quejas, problemas con el registro de votantes, cambio de centros de votación, cambio de nombres de escuelas para confundir dónde van a votar la gente, dificultades con registrar candidatos, dificultades en llevar a cabo campañas, falta de acceso a medios independientes, abuso de recursos del Estado. Entonces, la lista sigue. Un contexto muy complicado, muy difícil para tener esta elección. A pesar de esto, los candidatos que pudieron registrar
Entonces llevaron una campaña y la gente participaron. Eso también es otro llamativo para notar que los venezolanos no habían tenido una elección tan amplia por más de 10 años. En 2018, la oposición negó participar. Bueno, aquí Jenny Lincoln dice que hubo problemas de registros, que hubo problemas de imparcialidad en el CNE y demás. No, señores, dejó ver esto. Además que cancelaron la observación de la Unión Europea hasta última hora, ¿no? Luego viene la panelista Alejandra Barrios, donde da pues a conocer sus puntos de vista frente a lo que ocurrió en Venezuela. Otra panelista. Tomar donde deja Jenny Lincoln, para que podamos ver la película completa, pero lo primero que deseo señalar es por qué se meten extranjeros en procesos electorales de otros países. Desde el inicio del acuerdo político que permitió llegar al proceso electoral del 28 de julio, estaban invitados terceras partes no venezolanas para definir cuáles eran las reglas de convivencia, pero además de juego, de ese proceso electoral. Y esto inicia donde está el principal acuerdo de garantías electorales, que es el Acuerdo de Barbados. Así que la presencia no solamente de observadores internacionales, sino también de gobiernos en procesos que buscan la negociación como Colombia, hace parte integral de ese proceso electoral. Y esto inicia donde está el principal acuerdo de garantías electorales, que es el Acuerdo de Barbados. Así que la presencia no solamente de observadores internacionales, sino también de gobiernos en procesos que buscan la negociación como Colombia, hace parte integral de ese proceso electoral. Nosotros tenemos un sistema de votación completamente diferente al que tiene Venezuela. Venezuela tiene un sistema de voto sistematizado, el mismo sistema que cuando discutieron acá el código electoral aprobaron para ser implementado más adelante 2 veces. Y saben que a medida que he conocido el sistema de voto electrónico en Venezuela, he visto que tiene unos niveles de seguridad bien interesante. Yo creo que yo puedo coincidir, doctora Lirio, con la senadora Flores y con la senadora Clara López, en el que habla de un sistema automatizado, electrónico, robusto. Porque no solamente, ella lo señala, la misión de observación electoral, sin ningún problema, indica que ese sistema automatizado es un sistema robusto. Y tanto lo afirma que no hemos hecho más que pedir a las organizaciones de observación electoral de América Latina que se presenten las actas emitidas por ese sistema de votación. ¿Dónde estuvo o dónde está el problema en Venezuela? No en el sistema automático de votación. Es en la gobernabilidad política del proceso electoral y es eso lo que tenemos que tener absolutamente claro. Hay un dicho con lo de Venezuela que me encanta que dice que cuando uno ve las barbas del vecino cortar, debe poner a remojar las propias. Y yo creo que lo que nos está mostrando Venezuela son muchísimos aprendizajes para Colombia. Empecemos. Máquinas, 30.026 máquinas donde los ciudadanos van a votar. Proceso para llegar a votar, hago identificación biométrica me habilita para ir a votar, marco en una pantalla una máquina tonta, una calculadora tonta, donde yo marco, después paso, lleno el cuaderno, pongo mi huella, donde se termina de verificar que yo soy yo. Inicio la jornada electoral, acta 0. ¿Eso qué significa? Imprimo la primera acta, sale con datos ceros. Finalizo proceso electoral después de las 6 de la tarde cuando la fila se acabe, que me imprimen, y ojo, aquí empezamos las diferencias, ahí empieza el escrutinio. Imprimen un acta con los resultados electorales que tiene 3 candados. Primer candado, y pueden abrir y buscar en un acta en su celular. Primer candado, un código QR. Ese código QR me da la Divipol venezolana con los datos de los votos que puedo ver desagregados. Hablan en Google, cualquier acta. Entren a el de Resultados Venezuela y pueden verificar y eso aparece así. Segundo candado, código hash. ¿Qué es el código hash? El código hash es el documento de identidad, es la identidad, es la huella digital de cada una de las actas. Es única, es irrepetible. Fecha, hora con segundo de la emisión del acta. Es decir, tengo absolutamente claro con esos 3 candados que esa acta es integral. Segunda parte, voy a la parte inferior y veo 6 firmas. Doctora Lirio, 3 testigos electorales, 3 jurados de votación. Estrictamente no son firmas, son rúbricas, y son rúbricas porque pasa exactamente lo mismo que cuando pasamos la tarjeta de crédito y con el dedito hacemos así. Es decir, el sistema ahí está protegido. ¿Qué pasa después de la impresión del acta número 1? Cuantos testigos electorales hay en el recinto hasta que se acabe el papel de la máquina, me imprimen y empecemos a aprender. Actas idénticas, equivalente al E14 de la máquina. No como hacemos acá, que la doctora Catalina pasa una, yo paso otras y el otro otras, a ver si nos coincide. No,
impresiones idénticas de acuerdo al número de testigos electorales que las pidan, y el testigo electoral se va para su casa con la impresión del acta de su puesto de votación. De eso deberíamos aprender y tomar atentamente. Bueno, es bastante interesante el sistema de votación que se presenta en Venezuela, por eso el señor pues Maduro no ha querido enseñar las actas originales pues de esta votación y de esta elección, las actas originales que votan las máquinas y que están registradas. Es difícil hacer pues sabotaje y fraude, pero sin embargo aquí el señor Maduro no ha presentado las actas. Quedan en evidencia, señores. ¿Ustedes qué piensan frente a la posición del gobierno de que mantenga una una opción de diálogo y no de pronunciamiento? Escriban, por favor. A continuación vamos a tener tremendo rifirrafe que se presentó aquí entre Alejandro Campo, Juan Carlos Lozada, la señora Katy Juinao y Marelén Castillo. Y también Jennifer Pedraza. Escuchemos a Juan Carlos Lozada. Nuestras tres panelistas por estar aquí. Agradecerle a la doctora Katy Juinao por haber tenido esta iniciativa de hacer este panel en nuestra comisión, la comisión primera, la que se encarga de los temas constitucionales y por supuesto que es la comisión donde se dan las discusiones sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales en el Congreso de la República. Pedir en un debate en esta comisión que no haya posturas políticas es como no sé entonces a qué nos eligieron aquí. Cerremos esto y nos vamos si no quieren que discutamos políticamente de los hechos del mundo y de los hechos de nuestro país. Ese es un absurdo por el que voy a pasar rápidamente. Uno está en todo su pleno derecho, cuando a uno lo eligieron para ocupar esta curul, de hacer lo que le permite la Ley Quinta y de utilizar además las herramientas de la Ley Quinta justamente para poder ampliar debates, para poder profundizar en temas, pero por supuesto también para permitir la participación ciudadana durante las sesiones del Congreso de la República. Y quien quiera hacerlo a posteriori de este debate, porque seguramente no estaban preparados, bienvenido sea. Estoy seguro que esta mesa les va a dar exactamente las mismas garantías que aquí se le ha dado a la doctora Juinao para armar este panel, y las mismas garantías que se le puede dar a los ciudadanos que quieren poder tener la palabra para dar un testimonio. Pero yo no entiendo cuál es el miedo o la zozobra que eso puede generar aquí. Nosotros estaremos en la misma amplitud mental, queridos compañeros, para escuchar a quienes tengan una visión diferente de este asunto. Pero de ninguna manera podemos nosotros, en nombre de la desigualdad en este momento de las participaciones, impedir que haya ciudadanos. 30 segundos, termine con él. Y lo digo además como autor del proyecto que se dejará de discutir por este asunto hoy, presidente. ¿Qué afán podemos tener? Si no tengo afán yo, compañeros, ¿qué afán pueden tener los demás de poder escuchar a nuestros compañeros que quieren aquí intervenir, a los ciudadanos que la doctora Juinao propone? Armen ustedes la audiencia o el panel o como le quieran llamar a la intervención de quienes ustedes crean que le darían algo de equilibrio a este asunto, si es que eso es posible, y nosotros estaremos listos aquí para... Gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora la intervención de Alejandro Campo y su posición frente a esto que está pasando en Venezuela. Varias cosas. A mí no me da temor el debate. Sí, o sea, creo que no, a mí no me da temor el debate. Y tengo más tiempo aquí, hago más tiempo aquí, y vengo más que muchos que dicen que tenemos afán. Y me quedo hasta muchas hasta el final, más que muchos. Sí, yo afán no tengo, puedo quedarme acá para debatir. A mí me pagan para estar acá sentado y hacer la función de representante de la Cámara. Así otros no la hagan, y si me toca el debate, para eso nos pagan. Ya, aquí no puede haber afán. No comparto la idea en lo que está pasando y comparto con Tamayo lo que dice. La proposición era para escuchar un informe electoral de lo que sucede en Venezuela. De cómo ha sucedido todo el tema, un informe electoral, para eso es la invitación. Y ahora se quiere volver un debate político. ¿Sí? Y obviamente un debate político en favor de un sector político. Y si no estamos de acuerdo, entonces empiezan los amigos a decir que es que estamos con el régimen. No, yo voy a defender a Maduro, no me gusta Maduro. ¿Sí? Pero no voy a quedar en manos de aquellos que asesinaron 6.402 jóvenes hablando de democracia. No voy a quedar hablando de los que le sacaron ojos a los muchachos en el estallido social hablando de democracia. Entonces no me van a enredar a mí y a instrumentalizar en un debate donde los que han torturado, desaparecido y matado gente aquí y tienen personas acusadas, ahora nos van a hacer a nosotros. En eso no vamos a caer nosotros. O sea, ¿por qué nosotros vamos a quedar ahora? Escúchame, ¿por qué vamos a quedar nosotros? Es que ya lo escucho. Es que nosotros, venga, permítame la palabra, doctor, cuando se le dan a usted puede intervenir. Yo no intervenía a ninguno. Sí, permítame. Le sacaron y van a instrumentalizar un debate donde si nosotros no estamos de acuerdo es que apoyamos un régimen que no apoyamos. Y entonces tenemos que ahora aceptar un tema, como dice Tamayo, que es distinto a la invitación. Esto es un informe sobre un tema electoral y está cambiando de tono. Y tenemos que hacerlo
A la brava no, presidente. Acá se aprobó la proposición y yo sí quiero lo que dice Becerra. Comparto el tema de Becerra. Hagamos un debate. Perfecto, para hacerle Invitemos término el el tiempo. embajador nuestro, el embajador de... Colega, pero... Colega, yo le voy a dar más tiempo, pero con el mayor respeto, creo que el único que está hablando de un tema diferente es usted. Entonces le voy a dar 30 segundos. Le voy a dar 30 segundos para que usted termine. Le voy a dar 1 minuto para que termine su intervención con toda la calma. Tranquilo, que acá hay garantías para todos. Por favor, el uso de la palabra al colega Ocampo. Yo sí No sé quisiera- si está teniendo problemas con el micrófono de él, porque no le veo que esté encendido. ¿Sí está encendido? Sí, ya está encendido, presidente. Perfecto. No, yo sí creo que esto merece un debate serio, presidente. Meterse en nosotros, no, pero tengo el derecho. O es que tengo que pedirle permiso a usted, colega, para hacer lo que yo quiero. Colega, ni siquiera fue... No, disculpe. Venga, yo, presidente, yo solicito respeto. Yo necesito respeto. Colega, No, pero colegas. Pero presidente, haga respetar. Claro, haga y respetar más a los faltaba embajadores. colega. No, porque presidente, digamos, yo estoy Ya hablando. le dije a la y doctora Pedraza, ya se inscrita. sabotearme, decirme cosas. Colega. Y vaya uno y dijera, ay, pero el problema es que se No, mete. colega, yo le voy a hacer Garantice respetar el respeto, tiempo, presidente. algo que usted tenga todas las garantías. Y el respeto, No se autosabote, tranquilo, que no vamos a permitir que nadie No, yo no lo estoy hablando, interrumpa. presidente. Yo estaré interrumpiendo. Tranquilo, y me están colega. diciendo cosas y yo escucho a todo el mundo y no le he dicho nada. Y de hecho nunca le digo Por nada. favor, encendamos el micrófono al colega, tiene 1 minuto para terminar. Pero para que el presidente garantice el respeto en esta sesión, porque fíjense, ni siquiera lo que uno vaya a decir, entonces si no estoy de acuerdo, Lo escuchamos, con lo que colega, dicen 1 varios, minuto. y ya me quieren condicionar, y si entonces me respeto mi derecho a la palabra. Es que no vemos que le esté funcionando el micrófono al colega. Sí, le está funcionando, entonces tiene 1 minuto, colega. No, presidente, yo creo que el debate es muy importante. ¿Sí? Parece interesante un debate político. A partir de lo que dijo Gabriel, yo creo que deben estar todas las partes. ¿Sí? Y mirar, cuando decía ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el debate? Primero una invitación a escuchar. Nosotros tenemos una apreciación de la Constitución de Venezuela que nos parece muy interesante. Agradezco la intervención de los 3 panelistas, conocer lo que sucedió allá, cuál es el resultado y el informe. Y eso me parece perfecto, me parece que hasta ahí vamos bien. Pero si vamos a transformarse en un debate político, creo que la condición es otra, presidente. ¿Sí? Porque, digamos, obviamente, el reclamo que hace mi compañero de Becerra, yo lo entiendo. Es decir, necesitamos una pluralidad para tener las dos ideas. Porque solamente debemos tener una. Porque no podemos tener las dos. Y a partir de allí, esta célula legislativa decide. Pero yo sí creo que si vamos a hacer un debate político frente a una elección en Venezuela donde hay 2 sectores enfrentados, pues traigamos las 2 versiones. Y a partir de allí, como debe ser una célula legislativa, pues decide entonces qué hace y qué decide. Pero decir, ya hay una proposición de un compañero mío frente a qué hacer el país solo escuchando ahora una versión. Yo siento que la versión de la relatora es una versión independiente. Pero si Colegas, los tengo inscritos a todos, los tengo inscritos a todos, pero les quiero decir algo. Hoy todavía no se ha abierto ni siquiera el debate político. Apenas y hemos escuchado el informe. Solamente hemos escuchado el informe y una de las citantes propone una moción de sesión, propone sesión informal para escuchar a 3 personas que no han hablado todavía. Y ya nos estamos anticipando a qué van a decir o que hay un debate parcializado político. Les voy a dar la palabra. Pero yo quisiera que sometiéramos a consideración para que puedan hablar las personas. Sin embargo, tengo que darle uso de la palabra a los que reglamentariamente lo piden, y la doctora Jennifer Pedraza pidió una moción de procedimiento. Claro que sí. Vamos a escuchar a Jennifer Pedraza sobre esta moción de procedimiento. En primer lugar, quiero agradecerle a las ponentes y a las académicas que hoy compartieron sus informes con nosotros y con nosotras, y su lectura y su experiencia de veeduría de las elecciones venezolanas, pero también de seguimiento y de acompañamiento a las violaciones de derechos humanos que lamentablemente se han venido desarrollando en Venezuela. Y también mi saludo y mi aprecio a todas las personas que intervinieron, a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que intervinieron en este debate y que hoy nos acompañan también en el público. ¿Por qué convocamos nosotras esta discusión, colegas? Les quiero pedir un poco de atención. Convocamos esta discusión porque creemos que el papel que tiene Colombia es estratégico para poder ofrecer y proponer soluciones a la crisis que hoy está viviendo Venezuela. Y claro que es un debate político. La postura que tenga el gobierno y cada uno de ustedes, colegas, cada uno de nosotros sobre lo que está pasando en Venezuela es una discusión política que además da luces al país, a Colombia misma, sobre cuál es el futuro y cuál es incluso el modelo al cual aspiramos en algún momento a tener y a representar. Y lo digo además siendo una persona de izquierda. No es verdad, De izquierda, que quienes han convocado este espacio sean quienes guardaron silencio frente a los falsos positivos y frente a la violencia de las marchas. No, señores. De hecho, la profesora Catalina y Alejandra de la MOE fueron quienes denunciaron con nosotros y con nosotras en los paros del 2018, del 2019 y del 2021 los excesos de la fuerza pública en el gobierno del expresidente Iván Duque, y que hoy, con toda la coherencia del mundo, vienen a denunciar que esto mismo está pasando en Venezuela. Al contrario, quienes rechazamos las ejecuciones extrajudiciales, el encarcelamiento y la violencia política, los excesos de la fuerza pública, el uso desmedido de la fuerza pública,
Lo coherente realmente es pronunciarnos sobre lo que está pasando hoy en Venezuela. Lo contrario es tener un doble rasero para terminar de manera escondida por debajo de cuerda, conectando con este tipo de prácticas. El gobierno de Maduro, además, hay que decirlo también porque creo que es un debate importante en la izquierda, no le ha ofrecido a su pueblo una posibilidad de una garantía plena de derechos y por eso temen perder el poder por la vía democrática que es la que hoy estamos compitiendo. Por eso creo que además a esta comisión le corresponde asumir una postura frente al planteamiento del gobierno nacional. Cuando fueron apenas las elecciones de Venezuela, vi el pronunciamiento del canciller Murillo y dije, me parece que es coherente, me parece que es mesurado, pero hoy en día, que haya líderes de izquierda en América Latina que están pidiendo, por ejemplo, que se repitan las elecciones, cuando hay más de 2.000 personas encarceladas y cuando la cancha de hecho se ha inclinado en contra de cualquier otra alternativa, es que no solamente María Corina, con quien yo tengo políticamente muchas diferencias, 30 segundos termina. incluso otras propuestas de izquierda han levantado su voz de protesta porque tampoco se permite competir. ¿Qué clase de principio democrático es este? No hay ninguna posibilidad de la alternancia de poder y eso me parece que es esencial ponerlo de presente. Hay un punto con el que quizás puedo estar de acuerdo con algunos colegas y es que esta solidaridad con Venezuela no puede demorarse solamente de estas elecciones y debe hacernos reflexionar sobre algunas posturas que buscan votos en la xenofobia acá en nuestro país y que siguen negándose a... Gracias, colega. Réplica, 1 minuto, Alejandro Campo. Hombre, presidente, que yo me referí nunca a los citantes del debate, me refiero a los señores de atrás, y por eso le doy una réplica al señor Cadavid. Entonces, algo que debe haber es justicia en el debate y verdad en el debate. Yo me refiero a la gente de atrás, nunca cuestioné quiénes citaron el debate, y por el contrario reconocí la presencia de las 3 invitadas aquí. Entonces creo que el debate también tiene una parte de verdad. Nunca me refiero a los citantes, para decir que yo hice y que desconozco, no. Empecemos por la verdad en el debate. Muchas gracias. Vamos a ver la intervención aquí de Juan Carlos Lozada luego de esta de Alejandro Campo. Ustedes colombianos, ¿qué piensan de la posición de Colombia frente a lo que está pasando en Venezuela? ¿Debe pronunciarse Gustavo Petro y mostrar una posición radical frente a la dictadura del señor Maduro? Escriban, por favor. Doctor Juan Carlos Lozada, 3 minutos. Gracias, presidente. Me ahorro los saludos porque creo que ya los hice en mi pasada intervención. Presidente, uno escucha a nuestras panelistas y se da cuenta de la magnitud de este fraude. Se da cuenta que con uno de los sistemas supuestamente más seguros del mundo no les quedaba otra que simplemente entrar a la plena flagrancia de la trama. Y es justamente no poder terminar de presentar los resultados porque les eran claramente desfavorables. Y hace un mes, el gobierno de Gustavo Petro tenía la razón al exigir al gobierno venezolano que antes de decretar la elección lo que debería era mostrar el resultado completo, es decir, publicar todas las actas. Pero hacer eso un mes después, como lo siguen haciendo hoy, es francamente penoso. Hoy esto ya no se trata de que presenten las actas o que repitan las elecciones. Esas hoy ya son disculpas del gobierno nacional para simplemente no tener que decir de frente, como corresponde, que en Venezuela hay un fraude descomunal que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país y que lo que ha sucedido después de esos hechos son gravísimas violaciones a los derechos humanos, tan solo comparables a las que tuvimos que vivir en este país durante el gobierno de Iván Duque en el paro nacional. Yo le estaba diciendo a Piedad que cuando fui a su tierra con un grupo de parlamentarios que habíamos organizado en el periodo pasado, tuvimos que escuchar cosas muy parecidas a las que escuchamos aquí. Y que le tiene que dar a uno mucha tristeza que los derechos humanos no sean justamente ese terreno en el que todos tenemos que coincidir. Debe estar la defensa plena de los valores políticos de una democracia, sino que aquí simplemente, entonces cuando unos cometen violaciones de derechos humanos y se parecen a nuestras tesis políticas, entonces eso parece menos grave que cuando los violan otros. Ese rasero, ese doble rasero no lo puede tener un verdadero demócrata. Es tan simple como eso y por eso es momento de exigir al presidente Gustavo Petro y a su gobierno que deje de sacar disculpas para llamarle a lo que está pasando en Venezuela lo que es una plena dictadura, un fraude descomunal y un gobierno represor, violador de los derechos humanos en América Latina, a lo que el presidente Petro siempre se había opuesto. Si el presidente no es capaz de hacer eso, dejó de ser un demócrata. Gracias, presidente. ¿Qué opinan de las palabras de Juan Carlos Lozada? A continuación tenemos las palabras de Marelén Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, el representante en este momento, ¿no? Me uno a las felicitaciones dadas a los compañeros citantes. Agradezco tan buen informe presentado, porque no es hablar por hablar, es un informe con evidencias, con hechos, soportados. Porque cuando uno llega y da opiniones no tienen fundamento, pero cuando están las cifras, están los casos, eso evidencia la realidad. Y la realidad es que Venezuela es una dictadura. ¿Cuál democracia? Quedó evidenciado en las elecciones.
en una democracia se respeta la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo no fue tenida en cuenta. Hemos vivido por 25 años lo que han vivido nuestros compatriotas venezolanos. No han podido volver a su país. Qué dolor de patria no poder estar. El sueño de ellos con esta elección era poder volver y que muchos de sus hijos conocieran su país, porque no lo conocen, nacieron fuera de él. No es posible. Esta dictadura tiene caras y lo más triste es que a mí sí me parece que tiene toda una relación con los derechos humanos, porque ¿dónde están los jóvenes secuestrados en las elecciones, después de las elecciones, con nombres propios? Tenemos a Victoria, una joven de 17 años, música, de la Sinfónica. Es secuestrada, no es encarcelada, no es presa, porque nadie sabe dónde está, por la policía política de usted. ¿Eso no es atentar contra los derechos humanos? Y eso fue producto de la elección. Y así vamos, aquí lo tenemos, al diputado William Dávila. Es un hombre de 75 años, que no estaba en las mejores condiciones de salud. ¿Lo han respetado? Ahí se pierde la democracia porque no hay respeto a la diferencia. Eso es política. Él era un diputado, tenía un ejercicio político. ¿Se ha respetado esa diferencia política? O sea, esa dictadura tiene rostros humanos que han sufrido y están por el mundo. Madres de familia, con nombre, porque este veces que era doctor, usted mencionaba muchos de ellos. Pareciera que no eran algunos, pero son familias completas. Rita Capri, una mujer de 42 años, ama de casa, jurado de mesa de votación, presa. Eso fue en las elecciones, atentado contra sus derechos humanos. Sus hijos con quién están, su familia con quién está. Entonces, esta dictadura tiene rostros de familias, de hijos, de mujeres cabezas de hogar, de profesionales. Lastimosamente, también hago referencia a la educación. Discúlpeme, doctora, ya van a abrir registro entonces, doctora Jubinao. 3 minutos cierra el debate y señora secretaria anunciar proyectos. Bueno, vamos a ver la intervención de Jubinao, a ver a qué conclusiones llega luego de este debate que se presentó sobre la posición del gobierno frente a la situación de Venezuela, sobre pues la elección supuesta de Maduro y la elección de Edmundo González. Gracias, presidente. Para cerrar esta sesión, que de nuevo esto no fue un debate, lo primero es, por supuesto, agradecerle a nuestras invitadas de lujo. Yo quisiera hacer algunas precisiones para las próximas sesiones o debates que puedan venir. Primero, colegas, los derechos políticos y electorales son derechos humanos. No hay ninguna exclusión, son el mismo tema. Y en este caso, los derechos políticos y electorales de los venezolanos están implicados con unas gravísimas violaciones a los derechos humanos en el marco de esas elecciones. Entonces, un llamado a que entendamos la profundidad y la complejidad de este debate, que de ninguna manera se puede separar entre háblenme solamente del informe de las elecciones o háblenme de derechos humanos. En el caso de Venezuela estamos hablando de lo mismo. Segundo, a los colegas del Pacto Histórico en esta comisión les hemos dado en múltiples oportunidades sesiones informales para que traigan a sus comunidades, a sus líderes de los territorios, y nunca jamás aquí nadie ha tratado ni de cercenarles el debate, ni de equilibrar, diciendo que es que entonces nosotros no trajimos líderes de nuestros territorios o gente de nuestros grupos de interés. Entonces también un llamado, digamos, a la generosidad y a la empatía, porque a la izquierda representada en esta célula jamás se le ha negado una sesión informal para escuchar a la ciudadanía. Tercero, los citantes de esta sesión fuimos supremamente críticos y críticas, como ya lo dijeron otros colegas, de las violaciones a los derechos humanos cometidas aquí en este país por gobiernos de derecha, o si se quiere de ultraderecha. Hoy escuchamos historias sobre desapariciones forzadas, sobre torturas, sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre abusos de las fuerzas militares, sobre asesinatos de jóvenes en medio de las protestas y sobre el fraude electoral. ¿Les suena? ¿Les suena? Esa es la narrativa que ha tenido por décadas la izquierda colombiana en contra de los gobiernos de derecha. Pero bien nos vendría a entender que esto ya no se trata ni de izquierda ni de derecha. Esto se trata de una dictadura. Esto se trata de violaciones a los derechos humanos, y tanto la derecha democrática del mundo como la izquierda democrática del mundo debería rechazar esto al unísono. Yo cierro con una solicitud para el Congreso de Colombia y para el presidente Petro. Ojalá que como corporación sí podamos elevar la voz en una comunicación conjunta en donde nos dispongamos a no reconocer los... 30 segundos termino. A no reconocer los resultados anunciados hasta tanto no se haga la auditoría internacional, pero yo le quiero decir al presidente Petro una cosa.
Ni procede la repetición de las elecciones, ni procede la conformación de un frente nacional. No es posible que el presidente Petro le pida a Venezuela hacer algo por lo que él se alzó en armas. Le recuerdo a este país que el M-19 surgió después del fraude de las elecciones de 1970, en donde se enfrentaron Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla. ¡Ay! Se armó el M-19 para protestar. El mayor reto para un demócrata es aceptar la derrota. Señora secretaria, anuncie proyectos, por favor. Sí, señor presidente. Anuncio por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión. Bueno, ¿qué opinan de este rifirrafe que se presentó entre varios políticos de la Cámara de Representantes en la Comisión Primera del Senado y pues que hablan sobre la situación de Venezuela, las posiciones de varios? Aquí la señora Katy Jubinado dice que el presidente Petro se debe pronunciar contundentemente frente al fraude que se presentó en Venezuela. Dejen sus comentarios, colombianos, por favor compartan este debate que se llevó, aunque Catherine Jubinado dijo que esto no era un debate, pero al parecer se presentó, y pues déjenos sus opiniones frente a esta situación. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.